Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un libro fascinante, así de principio a fin. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de una joya, considerados por muchos una obra maestra. Vamos a hablar de esto que se llama Nuestra Señora de las Flores, de Jean Genet. Y Genet tiene una vida fascinante y el libro está lleno de su vida. Y bueno, miren, si tuviéramos que hablar como de la literatura marginal, digamos, si tuviéramos que tratar el tema de eso que de repente no es tan visible en la sociedad, pero existe, si tuviéramos que hablar sobre prostitutas, asesinos, vendedores de droga, personas que se dedican a pagar distintas cosas con favores sexuales entre hombres, pues sin duda tendríamos que recurrir a Jean Genet. Yo creo, o me puse a pensar mientras estaba a punto de hacer el guión para este video, que es la primera obra abiertamente homosexual. Porque, o sea, yo sé que existe, por ejemplo, en el siglo XIX existían varias novelas relacionadas con, por ejemplo, Carmilla, que es una novela sobre vampiros, tiene una temática lésbica. Cuando hablamos sobre Pierre-Louis, una obra que se llama Lesbos, también tiene una temática sobre el tema de la homosexualidad femenina, pero no creo que exista otra novela anterior a Jean Genet que tenga una temática de la homosexualidad masculina y que tenga una temática de todo lo que sucede en las calles. Verdaderamente la obra es fundamental, es importantísima de principio a fin y ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, me gustaría antes de que continuáramos que se suscribieran al canal, ya saben que hay un botoncito por ahí que es suscribirse, me gustaría que me regalaran un like, ya saben que no les cuesta nada, y me gustaría que me comentaran, que dijeran de qué quieren que hablemos en este canal. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a hablar primero sobre Jean Genet porque su vida es súper importante y súper determinante para entender sus libros. Nació en 1910, básicamente en París, y tiene la peculiaridad de que pues es hijo de una prostituta que se llamaba Camille Gabrielle Genet y pues no conoció a su padre. Su madre terminó por entregarlo a la asistencia pública cuando tenía 7 meses de nacido y Genet fue criado por una familia adoptiva donde vivió relativamente bien hasta los 10 años o hasta los 13 años y pues era una familia de un pueblo que se llama Morvan y pues sí, lo tuvieron ahí hasta los 13 años, terminó la primaria, no lo dejaron estudiar la secundaria, es más, no lo dejaron volver a seguir con esa familia y tuvo que ser puesto en un internado. Y en ese internado pues, termina escapándose y termina comenzando su vida relacionada prácticamente con la vagancia, con la vendimia, con el robo y pues con la homosexualidad, o sea, todo eso mezclado en un solo lugar. Digamos que después de salir de este espacio estuvo visitando varias veces distintos centros juveniles de detención, básicamente el de Medjay, y pues sí, a eso se dedicó. Tendríamos que decir que su vida como presidario fue relativamente complicada. Digamos que en París durante principios del siglo XX, o por lo menos 1942, así, básicamente lo que hacían es que si cumplías 10 veces delitos que eran como parecidos, te cambiaban los últimos delitos por la cadena perpetua. Entonces Genet estuvo condenado a cadena perpetua por delitos relacionados con exhibicionismo, robo, consumo de drogas, prácticas homosexuales en espacios públicos y pues sí, decidió en la cárcel volver a un hábito que había adquirido desde niño, que básicamente era la lectura. Y comenzó a leer grandes libros como Flaubert, comenzó a leer a Tolstoy, grandes libros del siglo XIX, y de repente decidió comenzar a escribir, comenzar a dedicarse básicamente a la lectura, y escribió Notre Dame de Flore, que en esta versión que tenemos aquí está traducida como Nuestra Señora de las Flores. Pero la expresión Notre Dame quiere decir como la Virgen. La expresión sería, o la traducción que yo utilizaría,
como para que fuera correcta, sería La Virgen de las Flores. Y este libro, que es del que estamos hablando ahorita, lo tuvo que escribir 2 veces. Primero lo escribió sobre, creo que papel de baño o papel de reciclaje que se usaba en las cárceles, y luego él contó en una entrevista que un día le cayeron que tenía como ese material y se lo quemaron. Entonces lo tuvo que volver a escribir, y eso hizo que la obra fuera muchísimo más delicada, digamos, en su escritura. Y tendríamos que decir que dentro del trabajo de Genet, después de volver a escribirla, salió de la cárcel, y pues él decía que él lo escribía como para pasar el tiempo. Él no creía que su obra llegara a tener lectores. Y su obra, por lo menos esta de la que hemos hablado, porque ya hemos hablado de otra en este canal, esta obra pues se centra pues en la vida de un personaje que se llama Divina, un personaje que se llama Nuestra Señora de las Flores, la experiencia de Genet en la cárcel. Nos habla también sobre un personaje que se llama Mignon, que es la pareja de, que quiere decir lindo en francés, que es la pareja de Divina, y entonces pues es prácticamente lo mismo, es la vida sobre personas que se dedican al robo, que se dedican a la prostitución, que se dedican a la extorsión, a la violencia callejera, y que pues prácticamente es lo más bajo de lo más bajo de una estructura como país. Dentro de esta cadena perpetua que Genet tuvo, vale la pena mencionar que varios intelectuales, después de leer La Señora de las Flores, se dieron cuenta de que era un gran libro que tenía muchísimo que ofrecer como lectores, y entonces Jacques Cocteau, que es un dramaturgo muy importante y poeta francés, pues al final terminó haciendo presión para que distintos artistas firmaran y ayudaran a Georges Genet a salir de la cárcel. Y pues sí, desafortunadamente, o afortunadamente más bien, pudo salir de la cárcel, y cuando salió de la cárcel, pues ya no volvió a delinquir, porque pues había tenido una fama ya internacional dentro del mundo de la literatura. Era alguien que no imaginaba que era estar en una cárcel, que no imaginaba lo que era convivir con prostitutas, chichifos, ladrones, sino que era una persona que verdaderamente se había dedicado a eso y había conocido ese mundo. Y pues esta historia, que como les digo, tiene como personajes centrales a Divina y a Nuestra Señora de las Flores, pues te das cuenta de que tiene cierta belleza. Tiene, de verdad, tiene una lírica increíble. Yo recuerdo que uno de los capítulos, sin adelantarles demasiado para que la lean y la busquen, uno de los capítulos hay una parte en que se visten de mujeres varios de los personajes, y deciden ir a una fiesta, y van a una fiesta y después amanece y se van a un puerto a ver la belleza de la ciudad, y terminan pues en una bujardilla en donde viven todos en una, pues como, no sé, como una choza, y terminan teniendo como relaciones sexuales. Dentro de lo que vale la pena mencionar es que esta portada que está aquí es un regalo de Jean Cocteau que le hizo a Jean Genet, y si se dan cuenta pues tiene esta peculiaridad. También tendríamos que decir que uno de los grandes promotores de la obra de Genet es Jean-Paul Sartre, quien tiene un libro incluso sobre la obra de Genet, y vale la pena mencionar que dentro de estos mundos, dentro de esta peculiaridad que hemos hecho de la literatura pues, actual, Sartre también firmó para que saliera de la cárcel y promovió el trabajo. Incluso esta edición tiene una nota introductoria de Jean-Paul Sartre sobre Nuestra Señora de las Flores, en donde se analiza con determinada profundidad estos trabajos. Y bueno, pues ahí está. Creo que vale la pena pues leer Nuestra Señora de las Flores, acercarse. Yo en esta edición que tengo, no sé cómo la conseguí, no es tan fácil de conseguirlo, por lo menos aquí en México, pero pues ya saben, Amazon se puede conseguir de manera digital, incluso de manera gratuita, pero Amazon pues tiene, digamos, y se puede descargar. Yo conseguí esta edición, no sé cómo le hice, es una edición que se hizo en 1973 en la editorial Juan Pablos, y se consiguió bien en Mercado Libre, un poco caras, pero pues ahí está, y el libro está gastadísimo. Pues bueno, también teníamos que pensar que es un libro que casi está a punto de cumplir los 50 años, y pues le ha dado mucha batalla. Ahí está, me gustaría que se adentraran a la vida de Genet, me gustaría que se adentraran a esta novela,
que me dejaran en sus comentarios qué piensan. Me gustaría que me regalaran un like y que se suscribieran al canal. Ahí está, hermanos, leamos a Yené, leamos el principio de pues esta novela marginal. Nos vemos en el próximo video. Bye.